total de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Estamos en contacto con un periodista más que destacado y con quien hemos tenido más de una charla. Víctor Hugo Morales, un placer reencontrarnos y que sea en esta casa, la de la Asociación de la Prensa. Un enorme gusto para mí estar en contacto, en general cualquier cosa del Uruguay, pero mucho más cuando me siento entre amigos. Así que un fuerte abrazo para vos y para toda la gente de la asociación y aquí estoy a la orden. Bueno, justamente el hecho de convocarte desde aquí en esta ocasión es justamente hablar del rol de la prensa, de los medios de prensa, del rol del periodismo y tal vez también del rol de la objetividad que reclaman algunos periodistas o se arrogan algunos periodistas. Bueno, de eso, si querés, empezamos hablando de los medios de comunicación en un momento donde además las redes sociales juegan un rol que antes no jugaba. Es todo muy confuso, muy difícil en este momento. Hay una gran segmentación, las radios, los diarios que están tendiendo a desaparecer, pero están los portales de esos mismos diarios. Está la televisión por cable, la televisión que da noticias todo el tiempo, y están las redes sociales. Y me parece que la segmentación se produce por edades, de una manera muy clara. Los muchachos no tienen la menor idea de lo que es la televisión. Por ahí exagero un poquito, pero en líneas generales es así. Y los mayores no tenemos mucha idea, por lo menos en mi caso, de lo que pasa en las redes. Yo desconozco por completo el fenómeno de las redes, pero me doy cuenta que esa segmentación tiene una gran influencia en lo que llamamos periodismo y también creo que lamentablemente en lo que llamamos democracia. Más de una vez hemos estado conversando desde otros lugares, pero relacionado con esto mismo, ¿no? Cómo la política se ha visto influenciada por esas redes sociales a las que tú aludías. ¿Cómo fue la pregunta? Claro, digo que las redes sociales se han metido en la política a nivel de decisiones de la política, ¿no? Sí. Y lamentablemente lo que las redes sociales traen es el anonimato del que opina. Detrás de ese anonimato hay disparates, cobardía, mentiras, falsedades, que de todas maneras tienen su influencia. Por lo tanto, yo creo que pese a la esperanza que tuvimos en un primer momento, que las redes sociales venían a organizar un poco la vida del periodismo, ha sucedido todo lo contrario. Yo estoy muy desconcertado, no porque entra a las redes, como te dije antes, sino porque veo cuál es el resultado de las redes y también lo que políticamente sucede. La aparición de una derecha cavernícola, atroz, cruel, disparateadora, que está claramente vinculada al crecimiento de esas redes sociales. Pero que también está vinculada a los medios tradicionales, ¿no? Tú lo has sufrido en carne propia. Han conseguido los medios convencionales de siempre porque se anticipan, porque tienen a quienes estudian el tema, que el mismo dominio que tienen en lo que llamamos los medios tradicionales, lo tienen también en las redes. Es indudable que hay una muy fuerte presencia de esos medios y de los seguidores, que son, no entiendo por qué, mucho más activos, por ejemplo, que las izquierdas del mundo. Sí, y en ese sentido, los medios de prensa tradicionales, los canales sobre todo, también las radios de alguna manera, juegan como complementariamente tal vez en ese marco que tú marcabas con respecto a las redes, ¿no? Bueno, es evidente que el uso de las redes le permitió a los medios, con el pretexto de lo que dicen las redes, trabajar sobre cuestiones ideológicas que a ellos les importan muchísimo. Se retroalimentan de una manera constante. La red, puesto el mensaje en general por esos medios o por los seguidores de los mismos, la repercusión mediática en los blogs que leen millones de personas en todo el mundo, y luego otra vez las redes opinando sobre lo que sale en los medios. Es un círculo para nada virtuoso que se da hoy día en el periodismo. Ahora, así como comentamos estas cosas, también es cierto que tú has estado vigente en los canales y en las radios
con un mensaje muy claro y además con un equipo de trabajo donde hay gente joven también, ¿no? Es decir, ¿qué evaluación haces de tu trabajo en ese sentido en los últimos tiempos? La gente joven que me acompaña envejeció conmigo. Son jóvenes viejos en cuanto al criterio con el que miran el mundo, el desencanto con el que yo lo observo, esa desilusión que a uno lo acompaña de ver que estamos cada vez peor en un mundo capitalista, insensible, cruel, totalmente desbalanceado, cada vez más violento. Y mis equipos, quizás influidos por mí, miran el panorama, lo observan de la misma manera, como si nos paráramos frente al mismo horizonte. Por lo tanto, es muy difícil para ellos contagiarme de lo que como jóvenes podrían transmitirme, aunque me parece que eso sería bastante difícil. Hoy día el periodismo me da la impresión de que transita por una etapa atrozmente decadente, y que eso determina que seas joven o viejo, como vendría a ser el caso mío, estés desencantado, estés decepcionado con lo que está sucediendo. Y entonces terminas luchando por las mismas cosas de siempre, con el mismo empuje de siempre y probablemente con menos gravitación, porque esa segmentación determina que lo que yo digo no llegue a tanta gente como a mí me gustaría. Llega a la gente que mira televisión por cable o que escucha radio. Ese es un segmento muy limitado. No es como antes, que vos hablabas por una radio, por un canal de televisión, y el espectro que te seguía era completamente variado. Hablabas para un muchacho de 15, de 25, de 50 y de 75. Hoy día determinadas formas periodísticas le hablan a la gente de su edad. Yo sé que a mí me siguen fundamentalmente personas de mi edad o personas que han pasado los 50 años por lo menos, los 60. Esto determina una gran dificultad, porque cuando uno dice algo en esos intentos de a ver si podemos colaborar para hacer un mundo un poco mejor, sentís una cierta frustración de ver que le llegaste al tipo de personas que casi piensa como vos. Entonces, en general, nos movemos dentro de un ámbito en el que no tenemos la gravitación que soñamos. Y cómo ves la formación periodística o la formación en comunicación? Porque hasta cuesta hablar de periodismo con esta diversidad de medios, ¿verdad? Y por allí está la gente que se ha formado y la gente que no se ha formado y que también trabaja en comunicación, algo que era muy común en tu época, en la mía, que el expertise, el trabajo del día a día te iba formando. Ahora hay más carreras, pero también hay, parece, una cierta inconsistencia a veces en esa formación profesional. Los periodistas están formándose muy bien. Hay buenas escuelas, hay universidades, hay escuelas privadas que trabajan con seriedad. Yo les reprocho solamente alimentar la cantidad de profesionales que nos movemos dentro de esta actividad sabiendo que no hay trabajo para todos y que termina siendo algo que termina en un dolor de no poder ejercer aquello para lo que desarrollaste tu capacidad. Pero esto es otro tema. En cuanto a la formación, a mí me da la impresión de que se habla de periodismo cuando le hablan a un muchacho de 20, 21, 22 años, incluso los profesores, lo hacen muy bien. Se habla de periodismo, sobre manuales, sobre lo aprendido, sobre lo que dicen los grandes periodistas, sobre lo que marca la historia de la comunicación, pero luego son tomados por los medios y en los medios todo se corrompe. Los medios están corrompidos y el periodista que quiere trabajar, que quiere funcionar, le cuesta muchísimo mantener márgenes de independencia con ese lugar al que ha ido a trabajar y que inmediatamente está trabajando para sus intereses. No es un periodismo simplemente ideológico como el de otras épocas, sino, particularmente en el caso argentino, un periodismo que trabaja por intereses de esas empresas. Hay mucho lobby en el periodismo argentino, por ejemplo, digo porque es donde tú te manejas y tenés más conocimiento. La Argentina es un caso único, absolutamente atípico en el mundo. Es muy difícil entender desde Uruguay lo que pasa en la Argentina. Tendría que ponerte algún ejemplo. Tomemos un diario, el diario El País, donde yo trabajé, al que conozco. El diario El País
puede tener una visión seguramente favorable al actual gobierno neoliberal y la debe haber tenido muy negativa respecto al Frente Amplio. Pero es una cuestión ideológica, es una cuestión de gustos, es una cuestión de cómo ven ellos el mundo. Discrepo, pero acepto que las cosas son así. De otra forma, hay que decirlo, para eso nacieron, para eso se formaron los diarios liberales prácticamente en todo el mundo. Ahora imagínate que el diario El País fuera dueño del fútbol uruguayo, fuera dueño de Entel, fuera dueño de las compañías energéticas y que además lucha permanentemente por ser dueño de más cosas y lo hace a través del periodismo. Ahí tenemos una deformación total, absoluta. Yo puedo discrepar de la manera más elegante que me sea posible en los términos ideológicos, pero no se puede discrepar porque no es un problema de discrepancia con los corruptos. Y el periodismo de la Argentina es inmensa, absolutamente corrupto. El periodismo de Clarín, el periodismo de La Nación, de los medios que son los más dominantes. Entonces un periodista bien formado entra a Clarín y ¿qué va a hacer? Lo mandan a cubrir determinado tipo de notas, lo mandan a informar. A veces ni se da cuenta el periodista para qué lo están usando, en qué marco va la nota que le ordenan realizar. En televisión todo está manejado a través de los productores, que no dan la cara y que están referidos a los dueños. El dueño baja línea al primer gerente, al segundo gerente, después al productor y el productor le habla en la cucaracha a muchachos que tienen que hacer lo que ellos le dicen. De eso dependen sus carreras. A veces no sabes si son buenos o malos. Posiblemente haya muchos que no quisieran hacer lo que hacen de la forma en que lo hacen. Deben tener algún apego a lo que aprendieron en periodismo, pero pierden el trabajo. Poco a poco van desapareciendo. El que maneja la televisión está manejando un inmenso poder. No da la cara, nunca son conocidos. Los que damos la cara somos los periodistas. Y los periodistas, salvo cuando conseguís márgenes de independencia milagrosos, que francamente podría ser mi caso, estás expuesto a que o trabajás como ellos te dicen o no trabajás. Es muy sencillo el panorama. Y como la bajada de línea es muy corrupta, responde siempre a intereses. Mirá, vos tomás hoy el diario Clarín, tomás la tapa de Clarín. Hoy la tapa habla de la pobreza en Argentina llegó al 39,2%, hay una maldad complementaria, innecesaria, pero que lo hacen para que el número sea más impactante. En el conurbano, como todos los conurbanos de todas las ciudades del mundo, la pobreza es mayor, y publican el número del conurbano, que es 45. No les alcanzaba con el drama que significa el 39,2. Tienen que ir a un lugar donde viven millones de personas además y poner el 45. Esa es la maldad. Segundo, no hay un marco de referencia para analizar la pobreza, que tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con una desigualdad que determinó fehacientemente el gobierno neoliberal 2016-2019 y que dejó el país como tierra arrasada, hecho trizas. Después vino la pandemia, después vino la guerra, una sequía pavorosa que están sufriendo en estos momentos y se pagan las consecuencias. El número antes era escondido, el de pobreza. En el 2015, cuando termina ese gobierno, la pobreza era 27%. Macri, a nombre de los liberales de la Argentina, la llevó en poco tiempo a 40,5%, más todavía que el número de hoy. Entonces trabajan para que este año las elecciones las ganen un gobierno de derecha que es el que empezó a destruir lo que era un estado de bienestar. La Argentina vivía como un estado de bienestar, te lo puedo describir después si me haces acordar, porque me gusta hacerlo para que la gente entienda de qué estoy hablando, porque hay limitaciones. No es el mismo estado de bienestar europeo que el estado de bienestar que puedas conseguir muy modestamente en América Latina. Pero la pobreza que se da tiene una explicación muchísimo más amplia que ese número que ellos colocan en tapa sin decirle a la gente absolutamente nada más, porque venden el número. Entre la inflación y el número de pobreza piensan que van a ganar las elecciones. En eso están. Pero la tapa tiene una mendacidad atroz en un título que si lo leíste no te llamó la atención, pero es parte del juego político
inmensamente mafioso de Clarín. Clarín y la derecha quieren que Boca, imagínate que esto le ocurriera a Peñarol o a Nacional, que son los equipos más poderosos del Uruguay, sea de derecha, esté gobernado por gente que políticamente milita en la derecha uruguaya. Bueno, acá en la derecha argentina. Con Macri se hicieron cargo de Boca, a tal punto que en mi manera de ver las cosas hasta le cambiaron el target a la hinchada de Boca. La hinchada pueblo, se convirtió en una hinchada de muchos CEOs, de una particularidad que vos podías, por la experiencia como relator, oír en tus auriculares. Era menos fervoroso, era menos pueblo. Eso ocurrió. Perdieron el gobierno porque Riquelme, un gran jugador, como si apareciese una figura descomunal de fútbol que consigue entrar en las elecciones de un club. En carácter de vicepresidente, Riquelme les gana. Ahora todo el tiempo está luchando contra Riquelme. ¿Cuál es el título que hoy está en el primer lugar? Lo primero que vos lees es arriba a la izquierda, es natural, fijás la mirada. Dice, Martino le dijo que no a Riquelme. Ese es un título mafioso. Lo quieren echar a Riquelme, lo quieren sacar de Boca para entrar ellos, para entrar un tal Andrés Ibarra, que fue el que manejaba la parte de producción en el gobierno de Macri, quiere volver Macri como vocal o como lo que sea, y toda la gente de Macri. Entonces, Clarín, que con Macri ha tenido todo lo que se te pueda ocurrir en el fútbol, la Copa Libertadores de América, la incidencia para robarse todo el fútbol como se lo ha robado, trabaja contra Riquelme. ¿De qué manera? Martino no le dijo no a Riquelme. Martino le dijo no a Boca por una circunstancia personal. En este momento él no tiene ganas de dirigir en la Argentina y a Boca. Pensará que el plantel no le permite ganar la Copa Libertadores. Si no ganás la Libertadores aquí fracasás. No es que te alcanza con ganar el campeonato local, que es nada más que un torneo clasificatorio para la Copa Libertadores de América. Habrá sacado cuenta. Es un técnico que dirige selecciones. Las selecciones pagan posiblemente mucho más. Le dijo que no a Boca. Pero el diario le dijo no a Riquelme. Martino le dijo no a Riquelme. Con lo cual están llevando siempre un grado de persecución a Riquelme que no tiene nombre y la gente no lo aprecia. De verdad que más que formar periodistas, tendríamos que formar lectores, armar escuelas de lectores de diarios para poder entender cuánta mafia, cuánta corrupción y cuánta mentira hay detrás y cuáles son los intereses que mueven a tanta mentira. Esto vale para la Argentina. Para el Uruguay no, para Francia no, para Estados Unidos no. Ahí lo que tenemos es lo que vos mencionabas, una suma de pareceres que normalmente se corresponden con el neoliberalismo. Económicamente piensan mal del Estado, piensan en vivir de la materia prima, es decir, lo que se sabe en materia de discusión económica a partir de la política. Pero no tienen motivaciones extras sobre sus pareceres y sus puntos de vista. Son 4 diarios, ¿cuántos salen en este momento en Montevideo que tengan más o menos alguna presencia? O sus portales, que seguramente son mucho más leídos que el papel. Bueno, la suma te da una gran influencia, pero tienen diferencia de matices. Yo me crié leyendo el diario El Día y el diario El País y El Debate. Y después, cuando me hice un poco más grande, El Popular. 4 diarios por día. Y ahí componía más o menos mi criterio. Por supuesto, había dominio de lo liberal en materia periodística. Pero los matices determinaban que los colorados le pegaran a los blancos le pegaban a los colorados. Y entonces vos tenías muchas más verdades, porque no estaban, como hoy día ocurre con la derecha, totalmente empoderada de lo que le conviene decir, jugando totalmente a favor de los intereses de una derecha que está devastando al mundo. Por otra parte, no sé cómo no se dan cuenta de eso. Así que cada vez que opinemos de periodismo, tenemos que pensar que la Argentina es único, ni en América Latina, ni en Estados Unidos. Estados Unidos vos tenés a New York Times, lo lees a la mañana, pero todo lo que ves de televisión el resto del día no es New York Times. Ves muchos otros canales. Lo que dice el Los Angeles Times no es lo mismo que el New York Times o el Washington Post. Y en Francia no es lo mismo Liberación que Le Figaro, que Le Monde,
que la carta de Charnay, no hay la posibilidad de que ocurra lo que en la Argentina, donde un diario, el Grupo Clarín, concentró absolutamente todo y arrastra como si fuera un sidecar, eso que acompaña a la moto, al diario La Nación. Y con los dos unidos componen un panorama en el que en radio, en televisión, en los portales y en las redes, millones de personas están leyendo lo mismo, que solo le sirve a la derecha, siendo la derecha una verdadera desgracia para el mundo, porque ni siquiera es la misma derecha de otra época. No es la derecha de antes de 1980, cuando los obreros discutían con el patrón por el sueldo, porque el patrón había puesto una fábrica. El patrón terminó con la fábrica y compra papeles, compra bonos, compra otra cosa. Es un mundo financiero, no un mundo de producción. Desde 1980 para acá absolutamente cambió el mundo, cambió la forma incluso del capitalismo. O sea que hasta la lucha contra el capitalismo es distinta a como era en otra época. Bueno, lo que a mí me desespera cada día de mi vida, y van quedando menos cada día, es ver que hay tantas razones y tantos argumentos para señalar la devastación que producen en el mundo, y es tan estéril la lucha que uno lleva a cabo. Tú mencionabas en un momento al diario El País. Acá son muy pocos los medios periodísticos que salen en papel en estos momentos, ¿no? Prácticamente que es el País y La Diaria, con una visión bastante contraria a la tradicional del País. El Observador, con capitales argentinos, que ya es simplemente portal, un poco respondiendo a lo que tú comentabas, ¿no? Pero hoy, justamente que tú hablabas del tema de los titulares, de la pobreza, en un momento donde aquí también se habló de pobreza, de una baja muy magra, pero bueno, con lo que se hizo un gran aparato propagandístico de alguna manera. Hoy el país titula en sus redes, que también es una forma que tienen los medios de llegar a la población, que murió una niña de hambre frente a la Casa Rosada. Sí, deben haber muerto más de un niño de hambre en la Argentina. Uno estaba frente a la Casa Rosada, una beba, que parte el corazón, pero debe haber sucedido con muchos. El 40% de pobreza implica el 40% de madres muy mal alimentadas que traen niños en condiciones dramáticas al mundo y que después no comen, no toman leche. Pero lo que no te ponen es cuánto cuesta la leche y por qué. Hoy día, el dato más fuerte es que las grandes empresas rompieron el pacto con el gobierno. Podían aumentar el 3%. ¿Sabes cuánto aumentaron? Buscarlo en página 12, título de tapa. El 40%. 40 puntos más. Entonces, el que mata a esa niña no es un gobierno incapaz, que puede serlo. Yo no soy demasiado partidario de la actualidad de este gobierno. Pero lo que mata a esa niña es el capitalismo salvaje que se vive en Latinoamérica en forma general y en forma muy particular en países como la Argentina. Los asesinos son los que en un solo salto pusieron los alimentos, en vez de 3% más caro, 40% más caro. Y la semana pasada, y el mes anterior, y el año pasado hicieron lo mismo. En la pandemia se enriquecieron 10 veces y se empobrecieron 10 veces los sectores más vulnerables de la Argentina. ¿Quién es el asesino? Ellos tratan de presentarlo al actual gobierno. A esa beba la matan las condiciones generales del capitalismo, la asesinan los empresarios del peor país capitalista que hay en este momento en el mundo, que es la Argentina. Porque la Argentina está hecho de empresarios muy distintos, te diría, hasta los empresarios uruguayos, que tienen, me parece, si no se ha perdido lo que yo vi, lo que yo traté en otra época, tienen una manera de ser distinta a la del empresariado argentino. Siempre estamos hablando en términos generales. No tienen ese abuso, esa sensación de poder, de casta, que en la Argentina existe. Entonces, en un supermercado se podría investigar cuánto gana un Uruguay, qué margen de ganancia tiene. Lo imagino en un 20-30%. ¿Cuánto gana un supermercado en Londres? 7%, 5%.
Si buscas el diario noticias, vas a encontrar multas a supermercados que ganaron más del 5% en Londres no hace mucho tiempo. ¿Cuánto ganan en la Argentina? 200% más. ¿Cuánto remarcan cada día? Bueno, lo que te marqué hoy, en vez del 3, el 40%. Son ellos los asesinos, son las grandes empresas, los empresarios y los que protegen a los empresarios y los que mienten en nombre de los empresarios y sus intereses, los asesinos de esa beba, los asesinos de todo chico pobre que hoy murió en la Argentina, sea al lado de la Casa de Gobierno, o sea en Jujuy, o sea en Río Gallegos, o sea en el conurbano. Mueren niños, mueren 40 millones de niños, si mal no recuerdo, diariamente en el mundo. Como quisiera chequear la cifra, pero son millones de niños hoy murieron. Cada 20 segundos muere una persona de hambre. Cada 4 segundos. Mientras yo hice 2 veces con el dedo así, murió un niño, murió una persona, la mayoría niños. Cada 4 segundos se muere de hambre una persona en el mundo. Y estos tipos, con sus diarios y con sus portales, defienden eso. No pueden ser no pueden ser más crueles. Y después, como complemento, te hablan de la violencia de los de abajo, que para mí es muy inferior a la que el mundo capitalista se merece. De alguna manera, ya vamos llegando al final de esta charla y se impone entonces lo que tú decías, que te recordara, lo del estado de bienestar. El estado de bienestar en la Argentina consistió, con números absolutamente reales, consistió en tener toda la gente jubilada. Edad de jubilación, todo jubilado, gracias a las moratorias. Es decir, un Estado que pensó en que la estafa capitalista dejó a mucha gente afuera de la jubilación porque sus patrones no pagaron lo que correspondía o porque no tuvieron más remedio que trabajar en negro. El capitalismo se destaca en forma especial porque necesita mínimo un 20% de desocupación para que el trabajo sea más barato. De eso viven. Es decir, nunca puede haber menos del 20 al 25%. Cuanto más desocupación, ellos más ganan. Por lo tanto, esa gente que tiene que trabajar el negro, y ni hablar el que trabajó pero no hicieron los aportes, ha sido estafada, ha sido robada. Y ese robo determina que haya un Estado que lo repara o no. La derecha los quiere ignorar. La última moratoria que se votó hace 3 semanas y que permite que 1 millón de personas próximamente se puedan jubilar, tuvo a los 107 integrantes de la derecha no dando quórum. No querían saber nada. Cuando hubo quórum y hubo que votar, votaron en contra de la moratoria. Había jubilación plena, había una desocupación del 7%, 5,4%, pero el 5,4% a veces puede ser con mucho trabajo en negro. Yo diría como síntesis un 7%. Tenía la Argentina los mejores salarios de América Latina por escándalo, $750 mensuales. Tenía la Argentina la mayor inversión en educación que se conoce en América Latina, por lo menos, y en varios países de Europa, 6,5% del Producto Bruto. Y había, en materia de salud, una enorme contención real para las personas de edad a través del PAMI. Con lo cual tenías la salud, la educación, el salario, que es alimentos, y la vejez aseguradas como no lo tenía ningún país de América Latina. Largamente la Argentina superaba incluso al Uruguay, que tradicionalmente, por nuestras ventajas demográficas, que en algún sentido pueden ser desventajas, pero en lo que estoy hablando no, es un país más administrable en ese sentido y con una gran tradición de Estado, que es una gran protección. Cuando el Uruguay rechazó las privatizaciones, dio un paso gigantesco hacia mantener un statu quo que cuesta mucho deteriorarlo. Me dicen que está ocurriendo, pero a mí no me gusta hablar porque no tengo los elementos necesarios de lo que sucede en Uruguay. Así que ese era el estado de bienestar. Los jóvenes viajaban, se tomaban vacaciones, es decir, nunca el joven argentino viajó como hasta 2015. Era increíble lo que estaba sucediendo.
el dólar era accesible, con un sueldo en dólares muy bueno, la capacidad de ahorro de un joven de 24 años con trabajo era estupenda, y eso es el estado de bienestar: salud, educación, salario, alimentos, la posibilidad del entretenimiento, del descanso, de las vacaciones, que como nunca se dio en la Argentina. 2015 marca el límite total de lo que llamamos las posibilidades de un país en América Latina. Es decir, la Argentina llegó a lo máximo posible. Estoy buscando algo que yo conservo siempre entre mis materiales, que tiene que ver, no sé si tenemos un minuto más, acá lo encontré. ¿Tenemos un minuto? ¿Seguro? Sí, sí, Si no, perfectamente. No, lo bueno, tenemos, sí. bueno, te voy a decir cuáles fueron lo que pasó entre 2016 y 2019. Gobierno neoliberal. A lo que yo te dije, pobreza terminó siendo 29, pasó al 40,8 en 2019. El Producto Bruto per cápita era $14.000 en 2015, 15.000 casi, contra menos de 10.000 en 2019. Salario mínimo en dólares pasó de un promedio de 580, había sido más, en 2015 a 241, menos de la mitad. El desempleo pasó de 5,9 a 10,6. El riesgo país de 555 a 2.300. La deuda pública era del 52%, pasó al 98%. Cada empresas cerradas en la Argentina 2016-2019, por esta derecha que ahora tiene sus diarios hablando de la pobreza de hoy. Empresas cerradas, 19.131. Fuga de divisas, pago de intereses al exterior, la inflación acumulada de 289. Hoy tenemos inflación, pero con guerra, con sequía, con todo lo que ya sabemos y con ese empresariado que no solamente lucra, sino que te juega políticamente en contra, porque quiere siempre gobiernos de derecha. Estos son datos que se pueden conseguir por cualquier persona que nos esté mirando al toque, nada más que trabajando de ciudadano, que es algo que lamentablemente nos falta. Nos hablan mucho desde los medios, pero no chequeamos qué es lo que nos dicen. Víctor Hugo, te iba a preguntar, hoy te decía por el tema, ¿qué pensás de la objetividad? Creo que prácticamente está descartado esa consulta, habida cuenta de todo lo que nos has comentado, pero si querés en un minuto sintetizar, ¿cuál es tu visión con respecto a eso que tanto se habla de que el periodismo tiene que ser objetivo? Yo creo que el periodismo tiene que ser objetivo con los hechos. No ocultarlos, pero después, ante el hecho, contado correctamente, bueno, hacer valer su ideología. Porque para eso están. Para eso estamos en la discusión del mundo. La gran traición de la Argentina y del periodismo de Occidente ahora con la guerra de Rusia y Ucrania es la mentira. Lo que se ha mentido por parte del periodismo de Occidente en la guerra no tiene nombre. Estupideces, además, en muchos casos. No hay un medio creíble de la guerra porque todos son de la OTAN o de la Unión Europea o de los Estados Unidos. Y los de América Latina son países diarios y medios completamente cooptados por los intereses de Estados Unidos. El mundo nunca asistió desde la guerra de Irak hacia acá a una mentira tan grande como la que estamos viviendo. Entonces se pierde la posibilidad objetiva. El primer día de guerra un tanque atropelló a un autito en Kiev. Eran los malos rusos que se habían adelantado con un tanque y estaban atacando a los ciudadanos comunes y corrientes. No tenía nada que ver, estaban a cientos, miles de kilómetros los tanques rusos, pero así te lo vendieron. El primer ataque a una escuela en Mariupol, lo que dijeron fue atacar a una escuela con niños adentro. Las escuelas habían sido desalojadas y había soldados. Y por inteligencia o por lo que fuere de la guerra, bueno, bombardearon esa escuela. No tenía nada que ver con un lugar referido a niños que estaban ahí adentro. De hecho, no hubo ninguna desgracia en ese sentido. Ni siquiera la pudieron inventar, no la pudieron mentir. Entonces, si tenemos a todo el periodismo de Occidente confabulado para una inmensa mentira, como ocurrió con la guerra de Irak, para favorecer desde el New York Times hacia todos los demás diarios el genocidio de 1 millón de iraquíes, mintiendo que tenían armas y no tenían ni cuchillos de madera, para robarles el petróleo,
Basta ver la película El Vice, que siempre la recomiendo para que se pueda entender por qué querían la guerra, para qué la querían, qué es lo que hicieron con la guerra. Desde esa mentira en la que compraron los votos de la ONU, hay una película, no me sale ahora el nombre, con Keira Knightley, Secretos de Estado, donde te cuentan, como hecho real, lo que sucedió cuando compraron los votos de la ONU para decir que sí, la ONU, a la guerra con Irak. Vivimos dentro de ese tipo de mentiras, pero hasta la guerra ahora no se había producido algo igual. Si tenés el periodismo mintiendo como lo están haciendo, porque no se animan a ir contra sus países, no se animan a ir contra sus gobiernos, y además eligen cuál es el malo del mundo, y el malo no es el capitalismo que está devastando a la humanidad. El malo es el que ellos eligen para justamente hablarte de democracia y de libertad. Estamos perdidos. Entonces la objetividad, te diría que hoy día es muy difícil encontrarla. Víctor Hugo, muchísimas gracias por esta charla. Seguramente será la primera de una serie de conversaciones que podremos mantener. Con mucho gusto, un gran abrazo.